Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos opositores de la Guardia Civil, alumnos en particular de TECOL, seguimos con la segunda parte de la organización territorial del Estado de nuestra Constitución. El artículo 148 empieza por las competencias de las comunidades autónomas y el 149 las exclusivas del Estado, exclusivas. Bien, para entender bien este asunto, de momento son muchas competencias, aquí nos vienen hasta 23. No todas las comunidades autónomas están dispuestas a llevar ferrocarriles, carreteras, sobre todo las pequeñas, gestión en materia de medio ambiente. A ver, aquí, sí, un momentito, porque aquí creo que el medio ambiente tenemos que resaltarlo. Bueno, entonces dice que podrán asumir. Vamos a darnos a tener en cuenta que respecto a la del Estado, esto no hay que estudiárselo, es un poquito de echarle cerebro y nada más. Las comunidades autónomas, por ejemplo, la Catedral de Murcia no tiene por qué ser del Estado. Si está en Murcia, sí que va a estar siempre en Murcia. O la de Burgos, ¿no? O los montes, la parte de Monte Pirineo que le toque a Huesca o a Navarra, ¿no? Hay cosas que son un museo, una biblioteca. Las bibliotecas de Alicante, ¿por qué tienen que ser en términos del Estado? La sanidad e higiene, edificios e instalaciones que tienen los órganos de las autonomías. Por tanto, vamos a dar una lectura rápida, si quisiera ayudarme esta, pero bueno, vamos a ver. Las instituciones, comunidades autónomas podrán asumir. Ya veremos que esto son cosas que lo que tiene una no lo tiene la otra, por tanto es suyo. Instituciones propias de autogobierno, está claro. Instituciones del gobierno de una comunidad no tiene que ver con la otra. Alteraciones, aquí también, aquí lo que decíamos antes, un momentito, alteraciones de los términos municipales. Recordéis que de las provincias era ley orgánica y costes generales. Vamos a ver un momentito, siempre sale alguna cosita más. Las provincias eran los costes generales porque la provincia era del Estado. Aquí no, los términos municipales se dejan bastante a la organización autonómica. Entonces, las alteraciones de los términos municipales pueden ser competencia de las comunidades autónomas. Territorio, urbanismo y vivienda. Eso es, son bienes raíces, están clavados en el suelo. Aquí hay cosas que sí que voy a abrir un poco. Voy a abrir porque hay cosas que ferrocarriles se desarrolle íntegramente. Hay cosas que en su propio territorio. Obviamente hay cosas que son de tipo general, que las tiene el Estado, pero las que no salen de la comunidad autónoma, pues para la comunidad autónoma, obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio, íntegramente en el territorio, el tema de ferrocarriles o carreteras, el transporte desarrollado también por estos medios, vamos a subrayar, transporte desarrollado por estos medios o por cable, puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y en general que no desarrollen actividades comerciales, porque si hay desarrollo de actividad comercial, ya es el Estado, que estamos hablando de comercio exterior con el resto del mundo. Puestos de refugio, no sé exactamente lo que es, puestos y aeropuertos deportivos, no hay transporte de mercancías, no hay importaciones ni exportaciones. El deportivo, estos sí pueden llevarlo. El tema es que no desarrollen actividad comercial. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la Ordenación General de la Economía, de acuerdo con, pero bueno, su propia agricultura y ganadería. Montes y aprovechamientos forestales de la madera, de la hojarasca, de lo que sea, pues también. Gestión en materia de protección del medio ambiente. El medio ambiente es algo del Estado por sí mismo, ¿no? Todo el medio ambiente, pero la gestión, que es la realidad, también sería de la comunidad.
Proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma. Son solamente de ella, no le interesa a la comunidad autónoma de 200 kilómetros. Pesca en aguas interiores, en el mar, pero en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial, la pesca de los ríos. Todo eso, pues eso, lo que digo tantas veces, no tiene relación una comunidad con la otra. Ferias interiores, los toros, las pachangas, en fin, las ferias interiores. Fomento del desarrollo económico, eso es tal, pero de acuerdo con objetivos de la política económica nacional. Artesanía, la artesanía muy propia. Museo, biblioteca y conservatorio de interés para la comunidad autónoma. Son de interés, que no son de tipo estatal. Patrimonio monumental de interés para la comunidad autónoma. Fomento de la cultura, investigación y, en su caso, enseñanza de la lengua dentro de la comunidad autónoma. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, está claro. Promoción del deporte y adecuada utilización del ocio, pues no hay problema, obviamente es lo suyo. Asistencia social, sanidad e higiene, y después pues la vigilancia y protección de sus propios edificios y instalaciones. Hay otra que no podían haber puesto el 23, es coordinación y demás facultades en relación con las policías locales. Esperemos que la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece cómo interviene la comunidad autónoma respecto a las policías locales. Nos dice aquí que transcurridos 5 años se podrá reformar los estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del 149, que son las del Estado. Podrá ampliar, ¿no? Porque ahora también veremos aquí la particularidad que vamos a comprobar, ¿vale? Bueno. Ahora tenemos unas cuestiones del Estado que son, digamos, etéreas, ¿no? Que son muy generales. El dinero no hay un dinero en Murcia y otro dinero en Valencia y otro dinero o cosas de ese tipo, ¿no? O el clima, ¿no? En fin, estas son competencias exclusiva. Pero esta exclusiva he cortado aquí. Fijaros que hay una alteración en lo que viene en la Constitución, he alterado para reunirlos de una manera coherente, que no estaba reunido. Entonces, vamos a ver aquellas que son exclusivas sin más. Después veremos aquella que hay especialidades con comunidad autónoma. Vemos que aparece la palabra comunidades autónomas. Aquí, ejecución, comunidades autónomas. Legislaciones básicas, normas básicas, bases, derechos civiles, forales o especiales, competencia que se le atribuyan. Bueno, vamos a leerla por encima. Si quisiera, está, porque esto, fijaros que esto, relaciones internacionales, obviamente de España, defensa y fuerzas armadas, España, justicia, propiedad intelectual e industrial, régimen de aduanas, aranceles, comercio exterior, todo eso efectivamente es del Estado. Vamos a ver si quisiera Robotina, a ver. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Constitucionales. Segunda nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Relaciones internacionales. Defensa y Fuerzas Armadas. Administración de Justicia. No sigue, no sé por qué se para en los puntos, no lo sé. Bueno, pues propiedad intelectual e industrial, régimen aduanero y arancelario, comercio exterior, porque usted en cualquier puerto existe. Por eso nos decía que los puertos no podían tener actividad comercial. El sistema monetario, divisas, cambio, convertibilidad, las bases del crédito, que son relacionadas con la banca, los seguros, pesas y medidas, hora oficial, planificación general de la actividad económica, aunque estos son bases,
Estos son bases. Vamos a cambiarlo para que lo veo. Bases. Cortamos aquí. Y lo vamos a poner aquí. Vaya, bases. Esto ya lo voy a dejar abierto porque sanidad aquí también son bases. Hay sanidad exterior, que la sanidad respecto al extranjero, pero luego respecto a la sanidad, bueno, son bases de coordinación de la sanidad. Productos farmacéuticos del Estado, marina mercante, abanderamiento de buques, iluminación de costas, señales marítimas, etcétera. Esto lo podéis leer perfectamente. Aquí ferrocarriles y transportes terrestres ya vimos que estaban en lo autonómico, pero aquí que transcorran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Ahí era cuando era en el interior. Si es por más de una, pues todo. Régimen general de comunicaciones, tráfico, circulación de vehículos a motor, carnet de conducir, etcétera. Correos y telecomunicaciones, cables, submarinos. Régimen de producción, el tema de armas y explosivos. Sin seguridad pública, sin perjuicio de la creación de las comunidades de autónomas, vamos a cambiar seguridad pública, sus respectivos estatutos. Este sí, cortar. Las competencias, a ver dónde lo ponemos. Pues este lo vamos a tener que poner el último. Bien, el último. Seguridad pública, creación de policías. O sea, aquí por las comunidades autónomas. Hemos dicho armas y explosivos, condiciones de obtención de títulos académicos, estadística para fines estatales y convocatoria de consulta vía referéndum. No puede una comunidad autónoma directamente crear su propia consulta popular. Ahora está pues un poco a mitad. Estas son los servicios que podrían asumir las comunidades autónomas. La legislación mercantil, penal, penitenciaria, procesal, sin perjuicio de las especialidades. La legislación laboral, sin perjuicio de que se ejecute por estos órganos. Defensa del patrimonio cultural, artístico, sin perjuicio de su gestión por las comunidades autónomas. Y ahora la legislación básica. El Estado hace la ley, pero luego puede ser ampliado por las comunidades autónomas. Legislación básica y régimen económico de la seguridad social, ¿no? Legislación básica sobre protección del medio ambiente, que ya dijimos antes que intervenía la gestión de la comunidad autónoma. Legislación básica sobre montes, podían haberlo puesto en un puntito aparte, pero bueno. Normas básicas más, régimen de prensa, sabemos que prensa, radio y televisión era del Estado, pero dice normas básicas para que los demás, dice que su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas. Bases del régimen minero y energético, porque claro, minas no hay en todos los sitios, ni energía, pero las bases de la legislación que se produzca después, recordáis aquello de la ley de bases, ¿no? Pues aquí estaríamos. Bases de las administraciones públicas, ya lo veremos. Legislación civil con los derechos civiles, forales o especiales. La pesca marítima, sin perjuicio de las competencias, que en el orden, recordéis cuando era pesca marítima, pero en su zona, ¿no? Era de comunidad autónoma. Legislación de aprovechamientos hidráulicos cuando discurra por más de una comunidad. Obras públicas de más de una comunidad y lo que hablábamos de la creación de policías. Acabo diciendo que sin perjuicio de las competencias que podrán asumir, el Estado, yo no sé esto qué viene de aquí, pero bueno, considerará que el servicio de la cultura como un deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Vale. Las materias que no están expresamente atribuidas al Estado, una materia nueva que no está contemplada en este artículo,
puede corresponder a la comunidad autónoma, siempre que esté en su respectivo estatuto, claro, siempre que esté contemplado en el estatuto. Ahora, las competencias sobre materias que no hayan asumido las comunidades autónomas, hemos dicho que podrían todas estas, ¿no? Pero las que no asuman, pues obviamente queda en manos del Estado. Y el derecho estatal, el derecho que hagan las comunidades autónomas, dentro de sus facultades previstas en el estatuto, será principal al derecho estatal. Es decir, el derecho del Estado será supletorio del derecho de las comunidades autónomas. No puede ser de otra manera, porque si el derecho de las comunidades autónomas pudiese ser derogado por el estatal, pues diríamos entonces, ¿para qué tenemos derecho en las comunidades autónomas? Vale, o sea, sería en todo caso supletorio de las comunidades autónomas. Ahora el 150 es algo que cuesta entenderlo, pero nosotros no lo vamos a intentar entender siquiera. Vamos a quedarnos con los aspectos más interesantes de cara a un examen de test. Coordinación de competencias legislativas. O sea, cómo se coordinan las competencias del Estado legislativas con las de las comunidades autónomas. Y hay tres posibilidades: leyes marco, leyes orgánicas y leyes de armonización. Las tres. Vale. Aquí dice, en materia de competencia del Estado, las Cortes Generales podrán atribuir a todas o algunas de las comunidades, decirle, la facultad de dictar para sí misma normas legislativas. A Valencia, mire, pues esto que es del Estado, pero para su comunidad yo le voy a atribuir a Valencia y seguramente y a, ¿qué voy a decir? Y a Murcia. Le voy a atribuir, le voy a dejar que ustedes hagan, dicten normas, esto que es mío del Estado, dicten normas. Entonces es una ley marco, es una ley que da grandes principios para ser aplicados. Esa competencia estatal será aplicada por las comunidades autónomas que se decida. Dice a todas o algunas las comunidades autónomas de dictar para sí mismas normas legislativas que legislen. En el marco son principios, bases, directrices fijados por una ley estatal, que sería la ley marco. Como no dice nada, esta ley es ordinaria, debe ser ordinaria. ¿Quién controla que efectivamente las comunidades hagan un buen uso de estas leyes en marco de atribución? Pues son los tribunales, lo dice aquí. Sin embargo, puede establecerse alguna modalidad de control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas, Con esto vamos bien. Ahora, aquí habla Cortes Generales. Aquí dice más arriba, aquí son Estado y Estado. Es curioso porque de verdad no explica lo que es el Estado a la hora de tener autoridad, porque el Estado son tres poderes, más la jefatura. Ahora estamos hablando de materias de titularidad estatal. Pues yo no veo la diferencia entre competencia estatal y titularidad estatal. Viene a ser lo mismo. En este caso ya no atribuye. En este caso transfiere, o sea, entrega o delega. Que es lo que quieren oír los catalanes separatistas, que se le deleguen cosas que son del Estado, que no podían, en fin, siendo del Estado, lo quieran hacer ellos. Pueden transferir o delegar. Esto es mucho más grave que la ley en marco y necesita, por tanto, una ley orgánica. Aquí era ley normal, dice una ley estatal, vamos a ponerlo, ley estatal, por tanto, no habla de que sea orgánica. Aquí sí son leyes orgánicas de transferencia o leyes orgánicas de delegación en materia de titularidad estatal. La ley preverá la correspondencia, aquí sí hay transferencias de fondos financieros, porque aquí era facultad, atribución para legislar, dictar normas legislativas, legislar. Aquí ya no, aquí está entregando, bien transfiriendo, que es que se entrega todo, o delegando. Entonces, por tanto, como ahora lo va a hacer la comunidad, pues habrá que hacerle una transferencia de medios financieros y forma de control. Aquí no interviene, no tienen competencia los tribunales.
Bien. Por último, leyes de armonización. Aquí cambia la cosa. Hasta ahora hemos visto competencia estatal, materia de titularidad estatal. Ahora el Estado se mete en leyes que dictan las comunidades autónomas. Una ley de pesca que cada comunidad autónoma lo hace a su manera, a su modo, y cada uno dice, bueno, esto no puede ser. Vamos a armonizar todas las leyes que están dictando las comunidades autónomas. ¿Vemos? Aquí atribuye leyes del Estado, las Cortes Generales, la ley estatal. Aquí transfiere o delega por ley orgánica materias de titularidad estatal. Aquí es lo contrario, es que la armonización es para, precisamente el nombre lo indica, respecto a la legislación de las comunidades autónomas. El Estado podrá dictar leyes de armonización que establecen los principios para armonizar disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. La cosa es tan fuerte en este caso que como aquí el Estado está metiéndose donde no le llaman, porque está al principio del principio de la autonomía, pues serán las Cortes Generales, claro, por mayoría absoluta de cada Cámara, las que dirán que es necesario dictar una ley de armonización. Es decir, para apreciar, vamos a poner, apreciación de la necesidad. Simplemente decir sí o no. La apreciación. Y entonces, si las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, ya podrá hacerse una ley de armonización para que las comunidades autónomas se ajusten a los principios necesarios de que habla la ley de armonización. ¿Bien? Esto es un poco farragoso, pero quedaros con las letras grandes, Cortes Generales, atribuir ley estatal, competencia, tribunales. Aquí Estado, transferido o delegar, leyes orgánicas, materia de titularidad estatal y con transferencia de medios financieros en este caso. Y leyes de armonización, Estado dictar leyes, armonizar a las comunidades autónomas y la apreciación de esa necesidad de que exista ley de armonización, no la ley de armonización en sí misma, sino apreciar que es necesario, lo tienen que hacer las Cortes Generales por mayoría absoluta en cada Cámara. Bien, órganos de las comunidades autónomas, vale. Pues los órganos, lo típico, una asamblea legislativa, o sea, aquí tienen un poder legislativo. Veremos ahora lo que hemos dicho, un momentito, me están llamando. Un segundo y os dejo descansar. Bueno, recordáis que el poder judicial era unidad de jurisdicción en toda España. Por tanto, aquí no vamos a encontrar jueces de cada comunidad. Sí vamos a encontrar poder legislativo y poder ejecutivo. Pues entonces tenemos una asamblea legislativa, que es el poder legislativo, sistema de representación proporcional, que asegure la representación del territorio. ¿Por qué dice esto? Porque en nuestro sistema el Congreso es la representación proporcional de las personas y luego estaba el Senado, que eran las zonas del territorio. Aquí se tienen que comer las dos cosas conjuntamente. Un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio como Congreso y Senado. Bien, la parte ejecutiva, tenemos un Consejo de Gobierno, que es el Gobierno, funciones de ejecución propia del Gobierno y administrativas propias de la Administración del Gobierno. El presidente es el jefe del Consejo de Gobierno, se elige por la Asamblea, como aquí se elegía en el resto de España, se elegía por el Congreso de los Diputados, y es nombrado por el rey. Y le corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, es la representación suprema de su comunidad, donde él vaya, es el número 1 de Valencia. Pero también tiene una muy interesante. En Valencia, el representante de España en Valencia es este señor, el presidente de Valencia. ¿Le gusta o no? El presidente de la comunidad
es el representante ordinario de todo el Estado, es decir, salvo que vaya el rey, la máxima autoridad del Estado. Esto es la suprema representación, está claro que en su comunidad es jefe, ¿no? Pero si el presidente de Valencia va a Asturias, pues es el máximo representante de Valencia en Asturias. Pero dentro de Valencia, de la comunidad valenciana, es el máximo representante de España en Valencia. Todo suele chocar, pero bien. El presidente y los miembros del Consejo sean políticamente responsables ante la Asamblea, igual que el Gobierno Nacional es responsable ante las Cortes Generales. Y tenemos un Tribunal Superior de Justicia. No hacer legislación, sino hay un Tribunal Superior de Justicia, pero enmarcado dentro del orden jurisdiccional único. Dice que en este tribunal culmina la organización judicial en el ámbito de la comunidad autónoma. Ya el paso siguiente, un recurso frente al Tribunal Superior, tendríamos que elevarlo en casación al Tribunal Supremo. Bien, en los estatutos las comunidades autónomas podrán establecerse supuestos y formas de participación en, ¿veis?, demarcaciones judiciales. Que también, es decir, lo único que interviene en temas de justicia, aparte de tener un tribunal que se llama superior, que es donde acaba toda la cuestión, porque sabemos que el Tribunal Supremo no juzga en sí mismo, salvo a los aforados, a los altos cargos, diputados, senadores, miembros del gobierno y otra serie de personas. Entonces, ahí se acabaría en el ámbito de la comunidad autónoma. Demarcaciones judiciales, digamos, donde están los juzgados de instrucción, especialmente los juzgados de paz, etcétera, etcétera. Todo ello previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial no es autónomo. Sin prejuicio de lo dispuesto, las sucesivas instancias procesales, es decir, según van ocurriendo recursos que van escalando tribunales superiores, se agotarán ante órganos judiciales de la comunidad autónoma en que este órgano sea competente en primera instancia. Exclusiva materia procesal que se agotarán el órgano que esté en primera instancia, primera instancia pues es el juez de lo civil o también el de lo penal. Como empieza dentro del territorio de la comunidad autónoma, pues todo eso llega y acaba en el Tribunal Superior de Justicia. Los estatutos, una vez sancionados por el rey, porque son leyes orgánicas, solamente podrán ser modificados por los procedimientos establecidos en el propio estatuto, que han sido avalados por las Cortes Generales porque se trata de leyes orgánicas, y después referéndum entre los electores. Escritos los estatutos tienen que moverse por referéndum. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, así como no se podían agrupar comunidades autónomas formando federaciones, sin embargo, sí se pueden agrupar municipios limítrofes, lo que constituirá circunscripciones territoriales propias. Recordamos que la provincia no es una entidad de la comunidad autónoma, aunque esté compuesta por provincias del Estado. Entonces, puede haber una reconfiguración de hacer circunscripciones territoriales, hacer 8, 10, 15 circunscripciones a modo de pequeñas provincias, ¿estamos? Y estas gozarán de plena personalidad jurídica. Estas circunscripciones territoriales sí serían de la comunidad autónoma. La provincia es del Estado. Bien, órganos de control de las comunidades autónomas, igual que en el Estado central. El control. Si una materia que ha legislado es constitucional o no, al Tribunal Constitucional. Lo mismo que la legislación del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales. Las funciones delegadas que habíamos hablado antes, la transferencia y la delegación, ¿recordáis? ¿Dónde estaba esto? Esta transferencia, aquí, estas delegadas
es el gobierno quien lo controla. El dictamen del Consejo de Estado, el ejercicio de las funciones delegadas del apartado 2. Bien. La cuestión de la administración autónoma, que ya no es el gobierno, sino la administración, pues igual que la administración del resto de España, que es la jurisdicción contencioso administrativa, que ya esto lo estudiaremos mejor en la ley de procedimiento administrativo. Y el Tribunal de Cuentas, igual que el resto, la parte económica y presupuestaria. Aquí tenemos dos preguntitas muy sencillas. Muy sencillas, ¿eh? Lo tenéis, y esta que se ha cortado por el gobierno previo dictamen del Consejo de Estado. Vamos a ver esto. Si bajamos aquí por el gobierno, nos queda esta que dice la Corte General por mayoría absoluta. Aún el caso, la apreciación de la necesidad de armonizar, ya lo dijimos, la apreciación de la necesidad de armonizar, Cortes Generales por mayoría absoluta de cada Cámara. Y la siguiente es, ¿por quién ejercerá el control de la actividad? Las funciones delegadas, el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. Y por último, me preguntan también quién ejercerá el control respecto a la administración autónoma y sus normas reglamentarias, la jurisdicción contencioso-administrativa. Aquí lo tenemos. ¿Bien? Vale. Pero ¿va a estar la comunidad autónoma sola por su cuenta? No. El gobierno va a meter una espía, el Estado, va a meter una espía en cada, que va a ser el que va a obrar el nombre, no del Estado, he dicho mal el Estado, el gobierno de la nación, el gobierno, y le va a llamar delegado del gobierno en la comunidad autónoma. Un delegado nombrado por el gobierno. Claro, ¿qué ocurre? Que en estas comunidades autónomas hay provincias. En las provincias hay administración del Estado. Entonces, todo eso de la administración del Estado, la Guardia Civil, por ejemplo, está en Valencia, pero no es de la comunidad autónoma. Alguien tiene que dirigir lo que hay del Estado en esas provincias. Pues lo va a dirigir el delegado del gobierno. Eso, la administración del Estado. Y cuando haya que coordinar algo con cuestiones de policía autónoma, pongamos un conflicto entre la policía local y la Guardia Civil, pues entonces lo coordina el delegado con la administración propia de la comunidad. Es decir, dirige lo propio y coordina con lo ajeno. El artículo 155 famoso no tiene mucha explicación, simplemente dice que si una comunidad autónoma rebelde, en este caso, no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, ¿qué hace aquí? El gobierno de España requiere al presidente de la comunidad autónoma. Dice, Jordi, muy mal, estás haciendo las cositas, muy mal, cámbialo. Como diría Chiquito de la Calzada, ¿no? Y entonces, si el presidente de comunidad no atiende al requerimiento, el gobierno tiene que pedir al Senado, en este caso al Senado, que apruebe por mayoría absoluta la adopción de medidas necesarias para obligar a la comunidad al cumplimiento forzoso de las obligaciones o para la protección del mencionado interés general. No dice qué tipo de medidas, dice las necesarias. Las necesarias. Una de las medidas necesarias, que es la primera que se toma para la ejecución, el gobierno lo primero que hace podrá dar instrucciones ya no al presidente, que no ha hecho ni caso, sino al resto de las autoridades de las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre con estas instrucciones? Que desobedecerlas incurriría en un delito del Código Penal. O sea, al presidente no, pero sí incurrirían las autoridades, el resto de autoridades de la comunidad autónoma. Vale. Estamos terminando ya, esto ya tiene menos interés, porque aquí ya no tenemos nada más. Autonomía financiera, pues nada, igual que los municipios, las provincias, comunidades gozan de autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias. Con la regla de principios, es decir, que no vayan por libre, coordinación con la Hacienda del Estado,
y solidaridad entre todos los españoles. Puede ser una pregunta típica, pero que no tiene tampoco gran valor didáctico, ¿no? También las comunidades autónomas, el Estado, cuando recaude, gestione, liquide recursos tributarios, etcétera, las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o como colaboradores del Estado para recaudar, gestionar, liquidar recursos tributarios de aquel, ¿eh? De acuerdo con las leyes y los estatutos. Aquí tendríamos quién ejercerá la actividad de los órganos, funciones que sean delegadas, hemos dicho, por el gobierno. El tema de la actividad de la administración autónoma y su norma reglamentaria, la jurisdicción contenciosa administrativa. Recursos de las comunidades autónomas, solamente de las comunidades autónomas. Tenemos 5. ¿No? Impuestos que eran del Estado y los cede total o parcialmente. Por ejemplo, la declaración de la renta, la mitad para cada uno y es un impuesto para el Estado. El Estado tiene impuestos estatales y esto le ponen un recargo, le ponen un 5% más para ellos. Recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Estos 3 conceptos es lo que se llaman tributos. Pero los crea una ley estatal y ellos los recaudan. Transferencias de un fondo de compensación interterritorial, que lo veremos aquí abajo. Hay un fondo del cual está en los presupuestos generales del Estado. Dice, transferencias desde este fondo, que está ahí pendiente de reparto, y otras asignaciones de los presupuestos. También ellos tienen un patrimonio tienen edificios que pueden alquilar, etcétera, etcétera, o parques, o sea, zonas que con la entrada, o sea, y son rendimientos que ellos cobran, la comunidad autónoma, y son rendimientos o ingresos en general de derecho privado. Cuando no ejercen derecho público, actúan como un comerciante más, pues derecho privado. Y el producto de las operaciones de crédito. No sé exactamente. Ahora, no podrán en ningún caso establecer medidas tributarias fuera de su territorio, es normal. Como Murcia va a establecer una cuestión tributaria en Extremadura, sería absurdo. Entonces, no podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o también medidas tributarias que supongan un obstáculo a la libre circulación de mercancías o servicios. Poner un peaje para una carretera o algo así. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y el Fondo de Cooperación Territorial está en los presupuestos generales del Estado, de los que ya hemos hablado en el título 7. Ahí se puede establecer una asignación a las comunidades autónomas. Es un fondo que de dinero para las comunidades autónomas. El fondo puede ser más grande o más pequeño, primero, en función del volumen de los servicios o el volumen de actividades estatales, porque ellos las suyas las tienen que asumir con sus propios impuestos. Pero si han asumido servicios o actividades estatales asumidas, pues eso se lo pagarán los presupuestos generales del Estado. Y también hay un mínimo, esto sería lo segundo, pero lo primero es que en esa región haya un nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales. Hay regiones más pobres que no llegan a ese nivel mínimo, entonces pues para los servicios públicos fundamentales que necesitan, pues que tenga para sufragar ese nivel mínimo en la prestación de los mismos. Esto sería la primera parte. Y la segunda sería el volumen de los servicios y actividades estatales. Nos dice entonces que con el fin, eso está en los presupuestos generales. Esto es asignación. No es el fondo en sí mismo. Esto de momento es asignación. Ahora, el fondo. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, es que viene a ser más o menos igual. Se constituirá un fondo de compensación, que sería interterritorial, con destino a gastos de inversión, es decir, no a gastos de consumo,
gastos de inversión para crecer la riqueza en el territorio. Y esos recursos, ¿quién los distribuye? Las Cortes Generales. Ese fondo está previsto en el presupuesto general del Estado, pero está retenido para que las Cortes Generales, cuando crea que debe corregir un desequilibrio económico interterritorial o para el principio de solidaridad, será el que lo distribuya. Las Cortes Generales entre comunidades autónomas y provincias también. Comunidades autónomas o, en su caso, las provincias. Bien, es decir, que aquí hay una asignación en los presupuestos generales y luego tenemos también un fondo de compensación que lo que hace las Cortes Generales es distribuirlo. Me imagino que este fondo de compensación también figurará dentro del presupuesto general del Estado. Es un nivel que nosotros pues no entramos. Bien, aquí tenemos acabado, por fin, el tema territorial. Os dejo que veáis un poquito este cuestionario, por si lo queréis repasar. Podéis parar. Y ahora, pues, lo que queda. Bien, vamos avanzando bastante. Llevamos media Constitución, un poquito más, si acaso. Veis que no tiene ninguna dificultad, no es nada extraño. Las preguntas son literales, es cuestión de leerlo, por favor. Hay gente que empieza el curso de una oposición con la Constitución y acaba el curso y llega a los exámenes y sigue con la Constitución, como si fuera la pregunta. El tema más importante del mundo. Bueno, pues nos van a salir entre 6 a 8 preguntas, hasta 100. Así que, ojo, entendedlo bien y no os paréis aquí porque parar aquí es un gran error. Vale, pues muchísimas gracias. Os agradezco vuestra atención y espero que os sea todo esto de la máxima utilidad. Nos vemos enseguida.